la actualidad la información se convierte en un recurso fundamental para todas las empresas. El Gobierno Nacional, preocupado por conservar este patrimonio, ha creado nuevas reglamentaciones. Hoy aquí, en Razones de Peso, trataremos el tema de gestión documental electrónica. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza y cómo evoluciona el sector cooperativo y solidario en el mundo, en Colombia y en especial aquí en la ciudad de Medellín. Hoy les traemos el tema sobre gestión documental electrónica. Para eso hemos invitado al señor Humberto Quintero Herrera. Él es contador público, especialista en derecho tributario y especialista en sistemas de gestión integral. Ha sido auditor interno y es gerente de la empresa Estrategias Documentales. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Ana María. Gracias por la invitación. Entrando un poco en este tema de la gestión documental electrónica, cuéntenos de qué se trata, qué es la gestión documental electrónica. La gestión documental electrónica no es nueva, es una disciplina que se viene en el mundo socializando hace muchos años. La base de esto son los bibliotecólogos, los historiadores que se han preocupado por la memoria histórica tanto de las naciones como de las entidades. De ahí se desprende una cantidad de directrices que invitan a adoptar metodologías, estrategias tendientes a controlar los documentos y la información en las organizaciones. En resumen, gestión documental es una estrategia que me permite administrar eficientemente los documentos y la información en una compañía. ¿Hay alguna normatividad en Colombia que abarque la gestión documental, en especial la electrónica? Sí, es muy amplia. Haciendo un recuento, parte de la Ley 527 de 1999, el tema no es tan reciente, en el cual, por ejemplo, en el artículo 12, inciso final, mencionaba que los documentos y papeles del comerciante podrían ser guardados en cualquier medio técnico que generara una reproducción exacta del mismo, para poderlo consultar posteriormente. Digamos que de ahí se desprende un poco la parte electrónica, pero hay que ver dos aspectos, lo electrónico y lo físico. Son como dos universos. Hoy en día estamos hablando en un solo contexto, pero hace un tiempo se veían de manera independiente. Por un lado caminaban estrategias para lo físico y se regulaba lo físico, y por otro lado se empezaba a regular la parte electrónica. Los dos hay que unirlos a un tercer elemento: sistemas de gestión integrados, control de documentos para los procesos de certificación, obligatorios o voluntarios. Recordemos que los procesos de certificación no necesariamente tienen que ser obligatorios. Entonces, desde la Ley 527 de 1999 se empieza a regular. Luego aparece otra norma, que es la Ley 594, Ley General de los Archivos, expedida por el Ministerio de la Cultura, en el cual se establecen todas las directrices, pero en esta es muy enfocado al tema físico. Entonces digamos que las dos debemos irlas considerando. Y hay otra serie de normas que ahorita las vamos a ir tocando. Más adelante las vamos desarrollando. ¿Por qué es importante hoy hablar de la gestión documental electrónica? Yo creo que siempre ha sido importante. Las compañías debemos ser responsables en la administración del recurso de la información. Las compañías tenemos... cuando miramos el capital de las compañías, el más valioso es el recurso humano, pero el recurso humano también me genera una cantidad de información que se vuelve valiosa. Específicamente, para hablar de un ejemplo, ¿en qué está representado el mayor activo de las cooperativas? En un rubro que en los estados financieros se denomina cuentas por pagar y fondo social. ¿Información de quién? De sus asociados. ¿Cómo administramos eficientemente la información que respalda esos activos? Toda la parte de crédito, recuperación de cartera, etcétera, etcétera. Para irnos metiendo un poquito en el tema de solidaridad y por qué también ahí es importante. No solamente porque unas normas nos los pidan, sino porque los archivos y la información que está contenida en ellos es tan importante que necesitamos controlarla. Humberto, vamos a hacer una pausa aquí en Razones de Peso y ya volvemos con el tema de hoy, gestión documental electrónica.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy en Razones de Peso estamos hablando de gestión documental electrónica. Humberto nos había hecho un poco una introducción a lo que es la gestión documental electrónica y hay una normatividad. De acuerdo a ello, todas las empresas están obligadas a implementar estos sistemas, o es voluntario, o para quienes sí es obligatorio y para quienes no. Cuando uno estudia el marco general y lo que pretenden las normas, sí existía una obligatoriedad desde hace muchos años. Lo que pasa es que estaba muy definida para las entidades del Estado, todo el sector público, mas no estaba tan claro para el sector privado. O sea que empiezan a aparecer unas normas recientes donde realmente se adopta. Pero retomando las dos que habíamos mencionado, Ley 527 de Comercio Electrónico, Ley 594 de Ley General de los Archivos, el decreto, la Ley 962 del 2005, Ley Antitrámite, que propone modernizar y reduce unos tiempos, también con la reducción de las prescripciones en el Código de Procedimiento Civil, que se redujeron de 20 años a 10 años. Con la Ley 962 también se reducen unos tiempos de conservación de los documentos. Y en esta reducción de tiempos de conservación de los documentos, que hace referencia a los físicos, menciona que se pueden eliminar si son guardados en un medio técnico que garantice su reproducción. Retoma lo de la Ley 527. Sin embargo, eso no quedó reglamentado, no quedó muy claro, y posteriormente vamos a ver que aparecen otras normas. Luego viene una ley que es la confirmación de la 962, el decreto ley 019 del 2012, que permite suprimir unos procedimientos y trámites innecesarios en las entidades del sector público. Invita a todo lo que es gobierno en línea, eso sumado a una directriz presidencial, la 04 del 3 de abril del 2012, que es en la cual establece que todas las entidades del Estado deben adoptar programas que tiendan a la reducción del consumo del papel, lo que También se conoce con un como componente ecológico, me imagino. También es uno de los objetivos de estos proyectos. ¿Cuál es la idea? Que todas las entidades empiecen a ver la posibilidad de reducir el consumo del formato papel para atender uno de esos objetivos. Vienen otras, permíteme Ana María un segundo, ya aparecen unas especiales, que es el decreto 2364 del 22 de noviembre del 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde me empiezas a decir quiénes son obligados. Todos estamos obligados, pero bajo las normas se dice que cada ministerio y cada superintendencia iba a ir estableciendo la obligatoriedad. Este decreto, esta resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, obliga a todos los que vigilan esa superintendencia. Luego viene la que ha hecho carrera últimamente, que es la del decreto 2578 de orden nacional, que reglamenta nuevamente los archivos. Es una actualización de la Ley 594, realmente. Y aparece la resolución 2925 del 25 de marzo del 2015 de la Superintendencia de Economía Solidaria. Ahí es donde empieza también las entidades a sentir que hay una obligación, pero realmente eso ya viene de atrás, viene de las anteriores normas. Lo que pasa es que puntualmente en esta resolución ya se les establece la obligatoriedad de adoptarlo. Hay unos plazos iniciales, estamos preocupados por buscar cómo nos los amplían. Pienso que el tema no es tan complejo y más bien hay que definir estrategias de capacitación e implementación para poderlos cumplir. ¿Cuál es el momento ideal en las organizaciones de que sus líderes, los administradores, los gerentes empiecen a familiarizarse con la gestión documental electrónica? Hoy por hoy consideramos que desde que nace una compañía, desde que nace un negocio, desde que nace una idea, deberíamos empezar a controlar la información. Tiene que ver algo con lo que se denomina gestión del conocimiento en las organizaciones. Si uno miramos los grandes grupos empresariales, tienen unidades dedicadas a la gestión del conocimiento. Y en la gestión del conocimiento hay dos pilares fundamentales: gestión de documentos y gestión de información. Si a eso le sumas que tenemos información tácita y explícita, información no estructurada, las organizaciones todas debemos empezar a organizarlo. Es muy triste ver que compañías
que entran a procesos liquidatorios, por ley tienen que organizar los archivos. Entonces, contestando tu pregunta, debería ser una responsabilidad desde el inicio de creación de una compañía, empezar a establecer una metodología para controlar toda la información de la organización. Ahí está el conocimiento de las empresas. Bien, vamos a ver una nota que preparamos en este tema y enseguida volvemos con la pregunta de cuáles son los aspectos más importantes. En el 2011 iniciamos por generar toda la estructura de política organizacional para la gestión de documentos, visto como un sistema de gestión, ¿cierto? Más que como una dirección nacional o unas dependencias específicas. De todas maneras, a través de resoluciones rectorales se definieron ciertos aspectos puntuales, como lo son la creación de los centros de administración documental en cada sede, la unidad de archivo nacional para efectos de la gestión de los documentos centralizados y los archivos históricos. Y en pos de toda esta estructura, entonces empezamos a desarrollar un modelo que pudiese ser aplicado en la sede más pequeña o en la sede más grande sin hacer ninguna distinción de ello. Se instituyó el programa de gestión documental de la universidad, Oficina sin Papel, Universidad con Memoria, y alrededor de este se constituyeron 5 proyectos, de los cuales se han venido desarrollando y que este año esperamos terminar esa primera etapa de ese programa de gestión. Y todo el tema de cambio y cultura de una nueva forma de hacer la función archivística, distinta como la venía haciendo la universidad anteriormente. El propósito de la universidad en esto es lograr llegar a niveles de fortaleza mayor, definir nuestro archivo histórico ya para la academia, no tanto para la parte administrativa de la universidad, sino para lo académico, que nuestro archivo histórico cooperativo funcione como un área que le preste servicios a la comunidad en general y sirva para efectos de la investigación, de la ciencia y de todo lo que tiene que ver con el cooperativismo en Colombia. Humberto, ¿cuáles son esos aspectos más importantes en el tema de gestión documental electrónica? Tener conciencia gerencial de lo que implica el valor de la información al interior de las organizaciones. Las entidades crecemos en áreas, crecemos en funcionarios. Cada vez las compañías van atomizando más toda su información. ¿Cómo hacer para responsablemente recuperar todo ese conocimiento, todo ese know-how que tiene cada una de las personas en la organización? Entonces yo pienso que ese es un aspecto importante, tener responsabilidad gerencial. Estos proyectos pueden ser exitosos en la medida en que la gerencia adopta toda la responsabilidad de liderar el tema a través de un comité primario, desde luego, pero debe haber una responsabilidad gerencial. ¿Cuáles son esos principales o los requerimientos que se exigen para poder hacer una implementación de un sistema de gestión electrónica de documentos? El Archivo General de la Nación, conocido como el AGN, adscrito al Ministerio de Cultura, con ocasión a la expedición del decreto 2609, en una infografía presentó lo que implica un programa de gestión documental. Es muy amplio. A nivel de entregables dentro del programa de gestión documental hay una cantidad de ítems que se deben cumplir, pero resumámoslo en los 7 aspectos que ellos plantean. Ellos plantean, se debe diagnosticar qué tenemos en la parte física, qué tenemos en la parte electrónica, qué tenemos en la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera. Hacer un diagnóstico. ¿En qué grado están las compañías? Es como cuando vamos al médico. ¿Qué situación nos encontramos para empezar a tener un tratamiento? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas. Luego viene identificar entonces los requerimientos de orden administrativo, de orden logístico, herramientas que necesitamos para apoyarnos, y luego formulamos el PGD, que se cumple lo que traía la ley 594 de 2000, para que nos demos cuenta nuevamente, Ana María, que esto no es nuevo, ¿correcto? Luego de formularlo, hay que definirlo, armonizarlo contra el plan estratégico, etcétera, etcétera. Luego establecer una serie de programas específicos. Entre los programas específicos puntualmente están temas de reprografía, temas de archivos electrónicos, temas de programas, temas de software, temas de
contingencia, temas de seguridad de la información, toda una cantidad de situaciones que se involucran en ese punto 5, tal vez siendo junto con el 2 uno de los más complejos del PGD. Luego viene armonizarlo con el plan estratégico de la entidad. Hoy por hoy se debe incluir dentro de los planes estratégicos de las organizaciones el programa de gestión documental conocido como PGD. Y viene la publicación. Esto hoy en día inclusive hay que publicarlo, hay que socializarlo, no solamente con los internos, sino con los externos. Esta entonces es la dinámica que deben considerar las empresas para empezar a implementar este sistema, estos 7 pasos que usted nos ha... En resumen, sí. La base del diagnóstico, porque obtienes el inventario y obtienes los recursos que vas a requerir para adoptarlo. ¿Cuáles son esas políticas que apuntan a la implementación del sistema de gestión electrónica? Más que cuáles políticas, es quiénes implementan las políticas. Las políticas las adoptan la entidad, quienes las deben adoptar, un comité primario. El Archivo General de la Nación establece que se debe crear el comité de archivo. Nosotros lo llamamos comité primario del proyecto, comité gerencial del proyecto, etcétera, donde varias personas de varias disciplinas sean las que adopten. Normalmente se apoyan en facilitadores, empresas, terceros, consultores, que les orienten acerca de las políticas, pero realmente las políticas, similar a como las NIF, las debe adoptar cada entidad y debe ser un ente interno. Dentro de la metodología se establece entonces crear ese comité, debe ser creado por el órgano adecuado en cada una de las organizaciones y ese comité va a tener unas funciones. Dentro de sus funciones está definir las políticas. Bien, ¿quiénes hacen parte de este comité? Normalmente la gerencia o su representante, representantes del área administrativa, representantes del área de TI, del área de sistemas, representantes del área de calidad, si tenemos sistemas de gestión de la calidad, y a los comités se invitan a los interesados de cada una de las áreas. No pretenderíamos tener en un comité primario a todos los líderes, todos los coordinadores, se haría un poco extenso el tema. Es que un comité primario, si va a tratar un tema específico, por ejemplo, recursos humanos, ¿qué vamos a hacer con los expedientes de recursos humanos? Invitemos a la persona líder que maneja recursos humanos para que participe en el comité y podamos ir adoptando esas políticas. Bien, ¿cómo se maneja el tema de propiedad intelectual y derechos de autor en estos sistemas de gestión de documentos electrónica en este caso? En los sistemas de gestión electrónica de documentos consideramos que hay 3 alternativas para las entidades. Desarrollo propio. Cada una tiene ventajas y desventajas. Deberá ser objeto de una evaluación, pero resumamos, hay tres claves. Una, desarrollo propio, en el cual, si lo tiene al interior de la entidad, debe definir políticas para registrarlo como desarrollo de la entidad. Existe la segunda opción, que es el software libre, también tiene algunos atractivos. El software libre tiene unas características, yo bajo una plataforma y sobre ella empiezo al interior de la organización a crecerla. Y el software comercial, el software que está dedicado específicamente a esto, donde hay unas entidades atrás que están revisando aspectos funcionales para que el cliente final permanentemente tenga una herramienta ideal. En ese último caso, normalmente se hace por licenciamiento, entonces se piden licencias de uso para que las entidades lo tengan. En cualquiera de los 3, desde el punto de vista tecnológico, son totalmente viables. Pro y contra los tenemos. Bien, en este marco de ideas y para cerrar un poco este bloque, ¿quiénes tienen acceso a la información que se maneja a través de estos sistemas de información electrónica? Lo que se pretende es algo similar a lo que se hacía en los archivos físicos, que habían unas personas que se encargaban de los archivos de gestión, del archivo central, del archivo histórico, y de acuerdo al criterio de esas personas que lo manejaban, podían atender una consulta de un usuario interno o externo que requiriera algún expediente o alguna información que estaba bajo la custodia de ellos. En la parte electrónica, por analogía, es algo similar. En la parte de sistemas, obviamente, se hacen procesos en los cuales
por roles, por grupos de trabajo, se define quiénes tienen acceso a la información. Entonces se definirá quiénes tienen acceso a las actas de comité de gerencia, quiénes acceso a los expedientes de los asociados, quiénes tienen acceso a los expedientes de las historias laborales, quiénes tienen acceso a los expedientes de las historias de proveedores, pero básicamente por roles. Eso normalmente en la parte de sistemas se controla por perfiles que se configuran en el sistema para saber específicamente quién puede entrar y quién no puede entrar, quién puede ver. De golpe puede ver, pero no puede bajar, etcétera, etcétera. Alrededor de eso, ya en la parte electrónica sí crece bastante. Bien, Humberto, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Razones de Peso. Recuerden que hoy estamos con el tema gestión documental electrónica. Recuerden que estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy con el tema de gestión documental electrónica. Humberto, en la introducción que hicimos en el programa en el día de hoy, usted nos nombraba algunas normas y hay una específica que viene desde la Superintendencia de Economía Solidaria. Cuéntenos un poco de esta, es una resolución, ¿cierto? Sí, es una resolución. La 2925 del 25 de marzo del 2015. Es una resolución en la cual se establece la obligatoriedad. Y de acuerdo a otros plazos que establecían las normas, hoy por hoy el plazo está hasta el 31 de octubre de 2015 para adoptar los programas de gestión documental. Cuando hablamos de adoptar los programas de gestión documental, hay una confusión en las entidades en tenerlo todo. Esto es como cuando nos certificamos. Es un proceso de PHBA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar, etcétera, etcétera, en el cual adoptar no significa tener culminado el programa de gestión documental. Entre otras, el programa de gestión documental deberá perdurar en los años de la entidad. Y la gente está preocupada por los plazos. Los plazos son de adopción, es como cuando nosotros adoptamos. Creemos que el tema no es complejo, a eso se le suman un par de circulares externas del Archivo General de la Nación expedidas en febrero de este año, que es la circular 001 de 2015, que habla de medios electrónicos, y la circular externa 003, que habla de las TRDs. El programa de gestión documental incluye la TRD. ¿Qué es una TRD? Una tabla de retención documental, la que define series, subseries, plazos precaucionales de conservación de los documentos, cómo se deben conservar. En la circular externa 03 se permite ampliar la TRD y tener otros conceptos. ¿Qué vamos a hacer con los archivos físicos? ¿Qué vamos a hacer con los archivos electrónicos? Porque el problema no está solamente en los archivos físicos, el problema está en la cantidad de información que se está generando en los archivos electrónicos. Y en los sistemas de información ¿Qué diversos? metadata le tenemos hoy a los archivos de grabación que tiene la universidad para recuperarlos posteriormente en 5 años, 10 años, etcétera, etcétera? Todo eso tiene que ver con ese tema de información. ¿Y cómo lo integramos a un sistema de gestión de calidad o a un sistema de gestión ambiental o a un sistema de seguridad social? ¿Están las cooperativas preparadas para empezar esta implementación? ¿Qué papel juegan en este proceso? Juegan un papel importante, pero cuando nosotros revisamos el cooperativismo en Antioquia, el cooperativismo en Antioquia es líder y yo le puedo mencionar cerca de 80 entidades que simplemente tienen que ajustar lo que ya venían realizando. Y hay casos inclusive exitosos donde muchas de estas entidades ya tienen en un gran porcentaje, me atrevería a decir que por encima del 70% adelantado los programas de gestión documental. Es un poco más el boom. Humberto, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Razones de Peso. Ana María, mil gracias. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden que este es Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Visiten nuestra página web www.ucc.edu.co.